En el tema del día de hoy vamos a ver lo que se conoce como la elipse, o vamos a empezar a ver las propiedades de la elipse y vamos a empezar a ver cómo resolver ejercicios que tienen que ver con las ecuaciones de la elipse. Pero primero tenemos que entender todas las partes que tiene una elipse para poder entender después las ecuaciones que vamos a utilizar. La elipse tiene una forma ovalada, como la podemos ver en la pantalla, en donde, a diferencia de las figuras que teníamos anteriormente, ahora va a tener varias propiedades. Por ejemplo, como es parecido o parece una combinación entre un círculo y una parábola, va a tener un centro. Va a tener un centro que en este caso, como siempre, vamos a empezar a ver las figuras, en este caso la elipse con centro 0,0. Va a tener un vértice, pero va a tener un vértice prima. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene vértices hacia ambos lados del centro, no solamente hacia uno como tenía la parábola. En este caso vamos a tener lo que son vértices del eje mayor, que se denominan con V y con V', y vamos a tener vértices del eje menor, que se utilizan con B y B'. Además vamos a tener focos, y también, igual que tenemos foco, vamos a tener también lo que se conoce como foco primo. ¿Qué relaciones vamos a tener entonces? Lo que se conoce como eje mayor, que es la distancia que hay entre V y V', va a tener un valor de 2 veces el término A. La distancia del eje menor, que es la distancia que hay entre entre B y B', va a ser 2 veces el valor de B. Y la distancia focal, que va a ser la distancia que hay entre el foco y el foco prima, que va a tener entonces el valor de 12. ¿Qué podemos deducir de aquí? De aquí podemos deducir que A es la distancia que hay entre el vértice y el centro de la elipse. La distancia o el término B es la distancia que hay entre el vértice menor o vértice B y el centro de la elipse, y que también el valor de C es la distancia que hay entre el foco y el centro de la elipse. Entonces, eso van a ser los valores, o eso es lo que significan A, B y C. Las distancias que hay entre el vértice y el centro, entre el vértice menor y el centro, o en su caso entre el foco y el centro. Además, ¿qué va a ser el centro? El centro va a ser el punto en donde se cortan el vértice mayor o el eje mayor y el eje menor. El lado recto, en este caso para la elipse, lo vamos a calcular con la fórmula 2b² sobre A, y la excentricidad, que es un valor nuevo que no habíamos sacado en las figuras anteriores, la excentricidad se va a sacar con la fórmula C sobre A. Lógicamente, este valor de la excentricidad C sobre A, la excentricidad siempre tiene que ser menor a 1. ¿Por qué? Si A es el valor más grande que vamos a tener, entonces cualquier número dividido entre un número más grande nos tiene que dar más pequeño que 1. Y vamos a tener una relación pitagórica. Hay que tener cuidado con esta relación pitagórica porque estamos acostumbrados, cuando vimos teorema de Pitágoras, a que normalmente decimos c² es igual a a² más b². En este caso hay que tener cuidado porque a, b y c determinan otras cosas distintas, y la relación pitagórica, que es esta de aquí, va a tener la forma a² es igual a b² más c². Entonces, estas serían las propiedades que tiene la elipse. Ahora, para entender cómo son las ecuaciones de la elipse, primero tenemos que comprender que vamos a tener dos tipos de elipse. Vamos a tener la primera, que es la elipse que es como alargada hacia arriba. Eso quiere decir, o se le conoce como F focal Y, que quiere decir que los focos están sobre el eje Y.
Y tenemos la que es FG focal X, que significa que los focos están sobre el eje X. ¿Qué va a cambiar en cada una de las ecuaciones? Va a ser una ecuación muy parecida, lo único que va a cambiar es la localización de los términos A y B. Dijimos que el término A es el término más grande, es la distancia que hay entre el vértice y el centro. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde vamos a tener en la primera ecuación la distancia A, que es esta de aquí? La tenemos en el eje Y, y por eso en la ecuación que vemos en la parte de abajo nos damos cuenta que debajo o dividido de y cuadrada está a cuadrada. Y en el caso de B, tenemos aquí B, entonces va a estar sobre el eje X, y por eso la ecuación del eje focal o de una elipse con eje focal en Y va a ser x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada es igual a 1. Vamos a ver entonces el segundo caso. El segundo caso, cuando tenemos el eje focal X, va a ser algo parecido. La distancia que hay entre el centro y el vértice se le conoce como A, y esa está en el eje de las X, por eso es x cuadrada entre a cuadrada. Y la distancia B, que es la distancia que hay con el otro vértice menor, está sobre el eje de las Y, por eso es y cuadrada entre b cuadrada. Y por eso son las diferencias entre cuando la elipse está alargada hacia arriba o sobre el eje Y cuando la elipse está alargada hacia derecha e izquierda o sobre el eje X. Entonces vamos a tener estas dos ecuaciones, y dependiendo hacia dónde está alargada nuestra elipse es la que vamos a utilizar. Si nuestro foco está sobre el eje X o es de eje focal X, utilizaríamos esta de aquí. Y si nuestra elipse está alargada hacia arriba, o que quiere decir que los focos están hacia arriba o hacia abajo en el eje Y, que tiene eje focal Y, utilizaríamos esta ecuación de la elipse. Entonces, comenzando con los ejercicios de elipse, por ejemplo, podemos tener el primer ejercicio en donde nos dice que el centro de la elipse, recuerden que ahorita vamos a ver todos con centro, 0, 0,0. El centro está en 0,0. Después el vértice nos dice que está en 5,0. Eso quiere decir que el vértice está en 5,0, y también podemos deducir que el vértice prima va a estar en menos 5,0. ¿Por qué? Porque la distancia que hay del centro al vértice es la misma que hay del centro al vértice prima. Entonces aquí estaría el vértice prima, y también podemos deducir que el valor de A, que es la distancia que hay entre el vértice mayor y el centro, es igual a 5. El foco nos dice que está en 4,0. Entonces yo ya sé que el foco prima va a estar en menos 4,0. Y yo ya sé también que la distancia C, que es la de el foco al centro, va a tener un valor de 4. Si yo ya tengo A y C, yo puedo saber dónde está el vértice menor si utilizo la relación pitagórica. Recuerden que la relación pitagórica es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. En este caso, si quiero despejar B cuadrada, entonces me va a quedar B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. B cuadrada es igual a la, B es igual a la raíz de A cuadrada menos C cuadrada. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que B es igual a la raíz, A cuadrada es 25, C cuadrada es 16, B es igual a la raíz de 9, B va a tener un valor de 3. ¿Hacia dónde va a estar la distancia de B? Si dijimos que en este caso el vértice y el foco están hacia la derecha y a la izquierda, el vértice menor va a estar hacia arriba y hacia abajo.
¿Hacia dónde? ¿Cuánto? 3 unidades. Eso quiere decir que aquí arriba va a estar el vértice y acá abajo va a estar el vértice prima. Entonces nosotros sabemos que el vértice está en 0,3 y que el vértice menor prima está en 0,-3. A partir de esto, entonces, yo puedo resolver la ecuación. ¿Cómo voy a saber qué ecuación voy a necesitar de las dos? Como ya vimos en la diapositiva anterior, necesitamos saber hacia dónde está la ecuación alargada, si es sobre el eje X o tiene eje focal X o tiene eje focal Y. En este caso, si yo lo grafico, después vamos a ver cómo graficar para que quede correcta la gráfica. Aquí en un bosquejo que hago en la pantalla, sabemos que el valor más grande está sobre X. Eso quiere decir que la fórmula que yo necesito es X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Sustituyo los datos de A y B y me va a quedar X cuadrada sobre 25 más Y cuadrada sobre 9 es igual a 1. Recuerden que durante todo el tiempo en Mate 4 hemos visto que no dejamos ecuaciones con fracciones. ¿Qué tengo que hacer? Multiplico por el mínimo común múltiplo, que en este caso es 225, que es 25 por 9. 225 entre 25 es 9, nos queda 9x cuadrada más 25y cuadrada es igual a 225. Despejo igual a 0 y me va a quedar 9x cuadrada más 25y cuadrada menos 225 igual a 0. Y esta de aquí entonces sería la respuesta que satisface lo de la parte de arriba. En el siguiente ejercicio entonces nos da únicamente el valor del centro, que como todos los ejercicios que vamos a hacer ahora, tiene valor 0,0. Nos dice que el vértice está en 4,0. Yo ya sé entonces que el vértice prima va a estar en menos 4,0. Vértice prima va a estar en menos 4,0. Y en este caso nos dice contexto que el eje menor tiene un valor de 6. Recordemos en propiedades de la elipse que el eje menor es 2 veces b, porque es la distancia que hay. El eje menor es la distancia que hay entre b y b'. 2 veces b es igual a 6. Eso quiere decir que b tiene un valor de 3. Si b tiene un valor de 3 y el vértice está hacia la derecha y a la izquierda, el vértice mayor, el vértice menor va a estar hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que el vértice menor va a estar en 0,3 y el vértice prima menor va a estar en 0,-3. Para obtener la ecuación de la elipse como tal ya tenemos los valores de b y ya tengo el valor de a, que tiene un valor de 4. Ya no necesitaría yo sacar el valor del foco para resolver teóricamente este ejercicio. Sin embargo, para poderlo graficar, ahí sí vamos a necesitar encontrar el valor de o dónde está el foco para poder graficar la ecuación. Entonces vamos a hacer eso, y para encontrar, entonces voy a usar la relación pitagórica. A cuadrada es igual b cuadrada más c cuadrada. En este caso, si lo que yo quiero conocer es c, me va a quedar c es igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Nos va a quedar que c es igual a la raíz de a cuadrada, que es 16, menos b cuadrada, que es 9. C va a ser igual a la raíz de 7. Si yo quisiera acomodarlo en la gráfica, entonces tendría que sacar el valor numérico de raíz de 7, que va a ser más o menos 2 puntos y tantos. Y va a quedar, por ejemplo, por aquí el foco.
y el foco va a quedar por acá, el foco prima. Y si los quisiera poner con valores, foco quedaría en raíz de 7,0 y foco prima quedaría en menos raíz de 7,0. Ahora, sin embargo, esto solamente hubiera sido para poder graficar el ejercicio. Para resolverlo ya teníamos A y B. ¿Hacia dónde está alargada esta ecuación? A pesar de que no se ve mucho en la gráfica, porque la diferencia no es tanto, la gráfica está alargada hacia la derecha o a la izquierda, o es decir, tiene eje focal sobre X. Entonces la ecuación que voy a utilizar es X cuadrada sobre A cuadrada, porque es más grande en X que en Y. Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. De ahí entonces sustituyo valores. X cuadrada sobre A cuadrada, que es 16, más Y cuadrada sobre B cuadrada, que es 9, igual a 1. Multiplico en este caso por el mínimo común múltiplo, que va a ser 16 por 9, que es 144, y me va a quedar entonces 9x cuadrada más 16y cuadrada es igual a 144. Despejo para igualar a 0 y me va a quedar 9x cuadrada más 16y cuadrada menos 144 igual a 0. Y este de aquí entonces sería el resultado de la ecuación de la elipse con centro 0,0, vértice 4,0, vértice mayor, y que el eje menor tiene un valor de 6. En este tercer ejercicio entonces nos dice que el centro es 0,0, como en todos los ejercicios. Nos dice que el vértice ahora está en 0,5. Entonces desde aquí yo sé que va a ser de eje focal Y, porque el vértice mayor está en 0,5. Y también yo puedo saber que el vértice prima va a estar ahora en 0,-5. Y acá va a estar el vértice mayor prima. Me dice que el lado recto es igual a 8. Si yo ya sé que el lado recto se calcula con 2b cuadrada sobre a es igual a 8, y yo con la distancia del vértice al centro, que es un valor de 5, ya conozco a, puedo entonces conocer el valor de b. 2b cuadrada sobre 5 es igual a 8. Nos queda entonces 2b cuadrada, el 5 pasa multiplicando, 8 por 5, 40. b cuadrada es igual a 20. Y por tanto, entonces, si yo saco b, entonces tendría que sacar la raíz de 20. Y para sacar la raíz de 20, entonces 20 entre 2, 10, entre 2, 5, entre 5, 1, sería b es igual a 2 raíz de 5. Entonces, ya tengo a y ya tengo b. En este caso, entonces, nosotros ya podríamos resolver la ecuación porque ya sabemos que está alargada hacia arriba, entonces va a ser x cuadrada sobre b cuadrada, porque está alargada hacia arriba, donde está más largo es sobre y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Entonces, si nos damos cuenta, aquí cambia la ecuación a que a cuadrada está debajo de y y no debajo de x, porque va a estar alargada hacia arriba y hacia abajo. Si sustituyo los valores, entonces va a ser x cuadrada. B lo tenemos como 2 raíz de 5, pero también ya tenemos cuánto vale b cuadrada, 20. Entonces, 20 más y cuadrada sobre a cuadrada, que es 25, es igual a 1. Multiplico entonces aquí por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo en este caso no es 20 por 25, sino que sería 100. ¿Por qué? 100 entre 20 nos da 5, x cuadrada, 25, o 100 entre 25 nos da 4, y cuadrada es igual a 100.
Nos quedaría entonces la ecuación como 5x cuadrada más 4y cuadrada menos 100 es igual a 0. Y este entonces sería nuestro resultado teórico al ejercicio. Sin embargo, para poder graficar yo necesitaría saber dónde se localizan tanto el vértice menor como el foco. El vértice menor ya sabemos entonces que va a estar separado una distancia de 2 raíz de 5, entonces va a ser 2 raíz de 5, 0 y menos 2 raíz de 5, 0. Si yo quiero entonces encontrar exactamente dónde está, veo el valor numérico para ponerlo en la gráfica y nos va a quedar más o menos un valor de 4 punto y algo. 1, 2, 3, 4, suponiendo que aquí, vértice menor, aquí, vértice menor prima, y para encontrar el foco utilizaría entonces la relación pitagórica. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. En este caso quiero conocer c cuadrada, entonces c es igual a la raíz a cuadrada menos b cuadrada. Sustituyo y nos va a quedar raíz de 25 menos 20. C va a ser igual a raíz de 5. Entonces, si yo quiero encontrar el foco, yo ya sé que el foco va a estar en 0, raíz de 5. ¿Por qué? Porque tiene que estar hacia arriba. 0, raíz de 5, que va a ser por aquí. Y foco prima va a estar en 0, menos raíz de 5, porque tiene que estar hacia abajo. Y entonces la ecuación o la gráfica nos quedaría bosquejada, algo por el estilo. Para este cuarto ejercicio, que tal vez es el ejercicio de los más complicados, entonces hay que poner un poquito de atención porque vamos a tener que utilizar sistema de ecuaciones para poderlo resolver. Primero vamos a entender qué nos dice el ejercicio. Nos dice como siempre que el centro está en 0, 0. En este caso nos dice que el eje mayor está sobre el eje X. Si el eje mayor está sobre el eje X, yo puedo saber de forma automática que la forma que va a tener la ecuación va a ser x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. ¿Por qué puedo saber eso? Porque desde el mismo ejercicio me está diciendo que va a estar alargada sobre el eje X, o que va a ser donde va a ser más grande la distancia, es decir, A está sobre el eje X. Una vez que yo ya sé que voy a utilizar esta ecuación, yo tengo dos puntos por donde pasa. Eso quiere decir que es XY, XY. No tengo ninguno de los valores, ni A ni B. Sin embargo, puedo sustituir A, bueno, más bien X y X y Y de los puntos A y B. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? En el primero nos va a quedar, sustituyendo A, nos va a quedar raíz de 6 al cuadrado sobre a cuadrada más 1 al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Eso quiere decir que nos va a quedar 6 sobre a cuadrada más 1 sobre b cuadrada es igual a 1. Si yo sustituyo con el punto B, me va a quedar entonces 2 al cuadrado sobre a cuadrada más raíz de 2 al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Eso quiere decir que nos va a quedar 2 sobre a cuadrada más, 4 sobre a cuadrada más 2 sobre b cuadrada es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya tengo ahora dos ecuaciones
con a cuadrada y b cuadrada. Hay varios métodos de poderlas resolver, pero lo más sencillo sería utilizar el método de suma y resta. ¿Por qué? Si yo multiplico toda la primera ecuación por menos 2, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos 12 sobre a cuadrada menos 2 sobre b cuadrada es igual a menos 2. Si yo sumo entonces estas ecuaciones, este término con este término se elimina y me queda menos 8 sobre a cuadrada, esto es igual a menos 1. Si yo entonces sigo despejando a cuadrada, lo mando del otro lado y me queda menos 8 es igual a menos a cuadrada. Puedo cambiar los signos de ambos. A cuadrada es igual a 8. A es igual a raíz de 8, o en su caso va a ser 2 raíz de 2. Ya tengo entonces el valor de A, ya puedo conocer el valor de B. ¿Cómo conozco el valor de B? Lo puedo sustituir en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, en este caso me queda 4 sobre A cuadrada, que es esta ecuación. 4 sobre a cuadrada, 4 octavos, más 2 sobre b cuadrada es igual a 1. Nos va a quedar entonces 2 sobre b cuadrada es igual a 1 menos 4 octavos es un medio. Entonces 2 sobre b cuadrada es igual a un medio. B cuadrada pasa multiplicando, el 2 pasa multiplicando, entonces b cuadrada es igual a 4, b es igual a 2. Si ya tengo a y b, entonces puedo conocer el valor de c con la fórmula pitagórica. A cuadrada es igual b cuadrada más c cuadrada. Si yo quiero conocer c, me va a quedar igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. C va a ser igual a la raíz de a cuadrada, que es 8, menos b cuadrada, que es 4. C va a ser igual a 2. Ya puedo entonces yo localizar todos los términos. Nos dice que está sobre x y la distancia es raíz de 8. Entonces va a ser por aquí el vértice y entonces por acá el vértice prima. Aquí va a estar el foco prima, aquí va a estar el foco y el vértice menor va a estar aquí y aquí. Y entonces ya me quedaría una elipse de esta forma. Ya entonces lo único que nos faltaría es poner la ecuación de la elipse que tenemos en la pantalla. Entonces, si ya tenemos que a cuadrada vale 8, que b cuadrada vale 4 y que c cuadrada vale 4, ya simplemente sustituimos y nos va a quedar x cuadrada sobre 8 más y cuadrada sobre 4 es igual a 1. De igual forma, aquí el mínimo común múltiplo no es 8 por 4, es únicamente 8. Y nos queda entonces x cuadrada más 8 entre 4 son 2. 2y cuadrada es igual a 8. Dejo despejado y me queda x cuadrada más 2y cuadrada menos 8 es igual a 0. Y esta entonces sería la ecuación de la elipse que cumple con que el centro sea 0,0, que el eje mayor sea en x y que pase por los dos puntos indicados. Ahora entonces veremos aquellos ejercicios que son al revés, cuando ya tenemos la ecuación de la elipse y a partir de ahí nosotros tenemos que encontrar como las propiedades de la elipse. En este caso es un poco más sencillo según mi punto de vista, entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo vamos a saber cuál va a ser A entre los dos números que están en la pantalla? Lógicamente A siempre va a ser
el número más grande. Y ese también nos va a decir si la elipse tiene o está alargada sobre el eje X o sobre el eje Y. En este caso entonces a cuadrada vale 16, por tanto a vale 4, b cuadrada vale 9, por tanto b vale 3, y si queremos sacar c, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, por tanto c es igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada, entonces c va a ser igual a la raíz de 16 menos 9, c va a ser igual a la raíz de 7. ¿Qué tenemos entonces o cómo vamos a encontrar en este caso las propiedades de la elipse? Nosotros sabemos que todas las que estamos viendo ahora, el centro tiene un valor de 0,0. Entonces ya sabemos que el centro está en 0,0. Lo siguiente entonces, a partir de A, a partir de B y a partir de C, podemos encontrar tanto los vértices mayores, vértices menores, focos, distancias, etc. Entonces, si en este caso nos dice que está alargada sobre X, eso quiere decir que el vértice mayor está hacia la derecha y a la izquierda por una distancia de 4. Eso quiere decir que aquí está el vértice y aquí está el vértice menor. Quiere decir que el vértices mayores, vértice prima, entonces está en 4,0 y el vértice mayor prima está en menos 4,0. ¿Qué tenemos también? En este caso tenemos que el foco está en raíz de 7,0 y el foco prima va a estar en menos raíz de 7,0. Raíz de 7, entonces, foco y foco prima. Tenemos que el vértice menor va a estar entonces en 0,3 y el vértice menor prima va a estar en 0,-3. Entonces, aquí va a estar vértice menor y aquí va a estar vértice menor prima. Además, con esto podemos sacar la distancia entre B y B', entre B y B, V y V', que es 2 veces A. Entonces, vértice y vértice va a ser igual a 8. También podemos sacar la distancia entre el foco y el foco prima, que va a ser entonces a 2 veces C, y entonces va a ser 2 raíz de 7. Y también podemos sacar la distancia de B a B', que va a ser 2 por B. Entonces nos va a quedar que la distancia de B a B' va a ser igual a 6. ¿Qué más podemos entonces sacar nosotros? En este caso podemos sacar también lo que es el lado recto, que es 2b cuadrada sobre a. Lado recto, entonces nos va a quedar 2 por b cuadrada, que es 9, sobre a, que es 4. Nos va a quedar entonces 18 cuartos. Que entonces nos va a quedar que el lado recto es igual a 9 medios. ¿Qué más nos tocaría encontrar? Nos tocaría encontrar también lo que es la excentricidad, que va a ser simplemente c sobre a, que va a ser entonces raíz de 7 sobre 4. Entonces, la excentricidad va a ser raíz de 7 sobre 4. Nos faltaría entonces únicamente ubicar lo que es el dominio y el contradominio. Recordemos que el dominio es la parte de X donde hay gráfica y el contradominio es la parte de Y donde hay gráfica. ¿Cómo va a ser entonces el dominio? El dominio, si se fijan, va desde el vértice prima hasta el vértice.
Y el contradominio va desde el vértice menor prima hasta el vértice menor. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio en este caso va a ser desde menos 4 hasta 4, es decir, de este punto hasta este punto, y que el contradominio, que es en Y, va a ser desde menos 3 y hasta 3, es decir, desde aquí y hasta acá. Entonces el dominio, la parte de X donde hay gráfica, y contradominio, la parte de Y donde hay gráfica. De esta forma entonces encontraríamos todas las propiedades de una elipse a partir de su ecuación. En el último ejercicio entonces vamos a ver otro ejemplo de cómo encontrar las propiedades de la elipse a partir de la ecuación. Igual que en el ejercicio pasado, lo que nos va a decir si la elipse está alargada hacia derecha, izquierda o hacia arriba y abajo es el número más grande. En este caso, entonces, a cuadrada vale 25 y por tanto a vale 5, b cuadrada vale 4 y por tanto b vale 2. ¿Y quién nos dice hacia dónde está? El 25 está debajo de y, eso quiere decir que el vértice mayor va a estar hacia arriba y hacia abajo el vértice prima. Entonces puedo sacar de aquí que vértice mayor está en 0,5 y el vértice prima está en 0,-5. Yo puedo sacar también que el vértice menor está en 2,0 y el vértice menor prima está en menos 2,0. Entonces aquí está el vértice y aquí está el vértice menor prima. ¿Qué tenemos entonces que podemos sacar? Podemos sacar el foco. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Queremos sacar c, entonces c es igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Nos va a quedar que c es igual a la raíz de 25 menos 4. C es igual a la raíz de 21. Por tanto, entonces el foco tiene que estar en la misma dirección que el vértice mayor. Por tanto, el foco va a estar en 0, raíz de 21. Y el foco prima va a estar en 0, menos raíz de 21. Raíz de 21 es 4 punto algo. Entonces el foco prima. Y entonces, ¿qué más podemos obtener? Podemos obtener la distancia de vértice mayor a vértice prima mayor, que va a ser 2 veces a, que va a ser entonces 10. La distancia de b, o vértice menor a vértice menor prima, va a ser 2 veces b, que va a ser igual a 4. Y la distancia de foco a foco prima, que va a ser 2 veces c, que va a ser entonces 2 raíz de 21. Entonces así obtenemos estos valores. Ya tengo también estos valores que nos falta obtener. Podemos obtener entonces que el lado recto es 2b cuadrada sobre a, que va a ser entonces 2 por 4 sobre a, que es 5. Entonces, lado recto va a ser igual a 8/5. La excentricidad va a ser igual a c sobre a, que nos va a quedar entonces raíz de 21 sobre 5. Excentricidad entonces raíz de 21 sobre 5. Y nos faltaría dominio y codominio. Recuerden entonces dominio, la parte de X donde hay gráfica, en este caso desde aquí hasta acá. Entonces va a ser el dominio desde menos 2, corchete porque lo incluye, hasta el 2, corchete también porque lo incluye. Y el codominio sería desde el vértice mayor prima al vértice mayor. Es decir, que va a ser
desde -5 y hasta 5. Los dos con corchete porque los incluye. Y la forma de la elipse sería algo por el estilo. De esta forma entonces encontraríamos todos los valores de las propiedades de la elipse a partir de su ecuación. Posteriormente subiré un video de cómo graficar las elipses por los dos métodos, tanto por tabulación como utilizando el compás y las reglas.